¿Es Estados Unidos una nación o imperio? Vamos a ver acá juntamente qué dice acá, qué significa el nacionalismo estadounidense, todo eso. Y vamos a tratar de entender juntamente todo eso, también, ¿no? Quizás la Constitución, los valores cristianos, los ideales de la Ilustración, el espíritu empresarial, las hamburguesas, los sombreros de vaquero. El nacionalismo estadounidense es como un mosaico, collage o una imagen creada por Asia. A primera vista, hay elementos que esperarías, pero cuanto más te enfocas en las piezas de la imagen, más te das cuenta de que no es cohesiva. Las piezas no encajan, y lo que pensaste que era una cosa, resulta ser algo completamente diferente, o incluso carente de forma real. Debe hacerse una distinción importante entre el concepto de nacionalismo y el concepto de Estado. Un sentido de Estado es un sentido de pertenencia a un país, una entidad política con fronteras, un gobierno, leyes, y eso puede superponerse con el nacionalismo. Pero el nacionalismo no es un sentido de pertenencia a una entidad política, sino que es un sentido de pertenencia a un pueblo, que es una nación, después de todo. Las palabras nación y país a menudo se usan indistintamente, pero significan dos cosas muy distintas. Y a menudo he dicho que el lenguaje y la nomenclatura son uno de los principales motores de la confusión y el desacuerdo político. Hay países que tienen más de una nación, que se siente eso, que pertenece a un pueblo dentro de un mismo país. Por ejemplo, Turquía tiene pueblo turco y los kurdos. Entonces, si diferencia y así, va a tener algunos países que tienen más de una nación. Y otros, es una nación toda en apenas un único país, ¿no? Un país es una entidad política, una nación es un pueblo. Una nación es un pueblo que está unificado por varios factores, incluyendo ascendencia, historia, fe, idioma, etc. Un francés que siente un sentido de nacionalismo siente una conexión con el pueblo francés, y este es un caso en el que nación y Estado se superponen. Un kurdo que siente un sentido de nacionalismo siente una conexión con el pueblo kurdo, a pesar de no tener un Estado propio. En este contexto, cuando un estadounidense siente nacionalismo, debería sentir una conexión con su pueblo. Pero ¿quiénes son exactamente el pueblo estadounidense? El estándar para pertenecer al pueblo estadounidense no está definido en el mismo sentido que una nación propiamente dicha. Cuando realmente lo reduces, ser estadounidense es residir en este país, acatar sus leyes y hablar inglés con cierto nivel de competencia. Algunos conservadores dirán que no eres un verdadero estadounidense, a menos que creas en la Constitución, y en valores cristianos o judeocristianos, y en cierto espíritu estadounidense. Aún así, esto es demasiado amplio para definir una nación adecuada. Estados Unidos tiene una historia, pero no todos los estadounidenses la comparten. América tiene poblaciones ancestrales, pero no todos los estadounidenses pertenecen a ellas. En América predomina ligeramente una fe, pero quienes se adhieren a ella se suscriben a diversas variantes de la misma. Esto no hace una nación. Sin embargo, esto sí encaja en el molde de un imperio. El Imperio Austriaco fue un imperio muy diverso compuesto por varios pueblos, con historias y culturas distintas, Interesante, está proponiendo acá entonces que Estados Unidos no sería una nación, sería un imperio, mira. pero unificado por la fuerza de la dinastía El país, ¿no? de los Habsburgo, y la fe en su mayoría compartida del catolicismo. Alemania, en cambio, fue unificada por un solo pueblo con una historia, cultura e idioma compartidos, aunque tenía un perfil religioso relativamente diverso, dominado por el protestantismo, específicamente el luteranismo. Francia es una historia interesante de varios grupos distintos, los francos germánicos, los galos celtas y los romanos latinos, que gradualmente se amalgamaron en una identidad singular, más cohesiva, después de siglos de consolidación dentro de las pequeñas fronteras de lo que ahora es Francia, aunque incluso ahora queda alguna distinción entre el norte y el sur. La identidad imperial y el sentido de Estado en un imperio, en contraste con el nacionalismo, no se define tanto por una conexión con un pueblo, sino por un conjunto de códigos y normas culturales amplias. Si eres ciudadano del Imperio Romano, por ejemplo, se espera que cumplas con la ley romana, con la Constitución romana, se espera que hables latín con cierta competencia, pero a medida que Roma pasó de ser una república a un imperio, no importaba si eras miembro de las familias fundadoras de Roma o residente de una de las provincias más alejadas. El sirio, el galo, el ilirio e incluso el alemán eran tan romanos como los italianos, si vivían en Roma y cumplían con sus códigos. A pesar de siglos de dominio romano, nunca hubo una asimilación completa de las diversas poblaciones del imperio. Aunque estas naciones se identificaron como romanas, sus diferencias eventualmente las llevaron por caminos distintos. Finalmente, los romanos verían a los celtas de su imperio intentar separarse como el imperio galo, y este territorio pasaría a control de los francos años después. Los arameos, o sirios, intentarían separarse en forma del imperio palmireno, con este territorio siendo ocupado por los árabes siglos después. Los ilirios y provinciales de frontera, cada vez más numerosos en el ejército, llegarían a dominar la mitad occidental del imperio. Constantino, de ascendencia iliria, trasladó la capital del oeste al este. Y por supuesto, el este finalmente sería dominado por los griegos. A pesar de las diversas costumbres e interpretaciones de la cultura romana, en la mayoría de los casos, la identificación con Roma no desapareció. Aún eran romanos, pero al estilo celta y griego, y a menudo se consideraban a sí mismos como la verdadera Roma.
El sentido de la estadidad, incluso en ausencia de un Estado-nación, no pudo erradicar los hábitos y parentescos que sentían las naciones que conformaban el Imperio de Roma, sino más bien en la forma en que los confundió. De modo que por un tiempo, los celtas dejaron de verse a sí mismos como celtas, y los griegos dejaron de verse a sí mismos como helenos. Pero aún así, reconocían sus diferencias. Uno era un verdadero romano y el otro no. Como veremos pronto, los Estados Unidos son muy similares, con una identidad estadounidense general que confunde y enmascara varias identidades nacionales de varios grupos que han surgido y son únicos en este país. Hola audiencia, Monsieur Z aquí con otro video. Si eres nuevo, bienvenido. Tenemos videos semanales sobre historia y política. Suscríbete, comenta qué te gustaría ver y mantente atento para más. Voy a dejar este video acá en la descripción, caso quiera entrar en su canal y bueno, conocer más un poco. Parece bastante interesante. Algunos podrían decir que Estados Unidos tiene una verdadera nación y que los demás en el país son solo invitados. Esta es una postura ultraconservadora, que argumenta que solo los estadounidenses de ascendencia anglosajona, o incluso solo aquellos que pueden rastrear su linaje a una familia colonial, son verdaderos miembros de la nación. Esta última mentalidad es extremadamente nicho, aunque la mentalidad anterior es algo común en varias partes del sur de América, a lo que llegaremos más adelante. Esta interpretación es incluso más extrema que los estándares iniciales propuestos por los fundadores, quienes abogaban por un estándar de todos los hombres blancos libres de buen carácter. La realidad, sin embargo, pinta una imagen muy diferente de la nación en América, de personas distintas con intereses distintos, y esto es evidente por los pasos que se tomaron en la creación de la Constitución y del país. Consagrar el compromiso tiene como objetivo apaciguar una u otra parte distinta del que sería el país. Aunque esto podría atribuirse a la economía, a menudo... Ahora, acá entonces sería con lo que trabajan cada región inicialmente, y acá sería el tipo de protestante que eran inicialmente, ¿no? ¿Qué confesión religiosa eran? Y acá Jefferson, Nian y federalistas. Encontramos que estas circunstancias están directamente vinculadas a la historia, cultura, valores y geografía de un grupo, contribuyendo a su carácter único. Si imaginamos, por ejemplo, que los puritanos desembarcaron y se establecieron en Carolina del Sur en lugar de los colonos de Barbados, el carácter y la economía del profundo sur habrían sido drásticamente diferentes de lo que se convirtieron. Además, tenemos la retrospectiva de lo ocurrido tras la abolición forzada del sistema de plantación esclavista en el sur, y cómo a pesar de esto, una identidad unificada permaneció en varias partes de la región. La división norte-sur es la más obvia para nosotros hoy, debido a la guerra civil, pero incluso en los primeros días del país, se reconocieron 4 regiones muy distintas: Nueva Inglaterra, Medio, Sur y Estados del Oeste. Dentro de estas divisiones existen otras más profundas y auténticas que surgieron cuando se estableció cada colonia. En Nueva Inglaterra, los colonos de East Anglia trasplantaron su fe puritana en busca de una nueva comunidad bíblica. En Virginia, los colonos de Devon, Somerset y del suroeste de Inglaterra trataron de imitar a su tierra natal, pero tuvieron que adaptarse a la nueva geografía y estilo de vida. Es como si cada parte de Inglaterra, o mejor, Reino Unido, se fuese mudando, fuese vivir en Estados Unidos, que fue lo que pasó. En Carolina del Sur, los plantadores y esclavistas barbadenses, descendientes de colonos británicos, intentaron recrear el rentable sistema de plantación de Barbados. En Nueva York, las antiguas influencias holandesas dieron paso a los colonos de Londres propiamente dicho, presagiando la aparición del Estado y la ciudad como la capital financiera del país. En Pensilvania, los cuáqueros británicos realizaron un experimento de tolerancia religiosa, introduciendo a las colonias muchos residentes no británicos, principalmente alemanes, y permitiendo la entrada de escoceses irlandeses de escasos recursos, quienes se establecerían en la región de los Apalaches. Mientras que en Gran Bretaña, estas diferencias se consolidaron gradualmente en una identidad más singular después de la Guerra Civil Inglesa. La escala del Nuevo Mundo y su naturaleza como una pizarra en blanco solo alimentaron las diferencias y la diversidad de los diversos pueblos que lo colonizaron. Aunque algunos han argumentado que América fue una vez una nación anglo-unida, esas poblaciones anglo, o más bien británico-americanas, nunca estuvieron verdaderamente unificadas, sino que en realidad estaban en desacuerdo entre sí a lo largo de líneas ideológicas, religiosas, culturales, económicas e incluso históricas, desarrollando su propio mito y perspectiva de sí mismos, en relación con sus vecinos, en esencia, la formación de la nación. La diferencia entre las naciones angloamericanas se evidencia al comparar las poblaciones actuales de Nueva Inglaterra, el sur y los habitantes de Utah. Podríamos incluso extender esto para incluir a los habitantes Pero Utah no es un estado mormón del noroeste del Pacífico, aunque comparten algunas similitudes con los de Nueva Inglaterra. Aunque estos grupos comparten un origen étnico común, sería difícil clasificarlos como un solo pueblo con valores, estilo de vida e historia comunes. Los habitantes de Nueva Inglaterra son mayormente seculares, valoran el compromiso cívico, la educación superior y las instituciones establecidas, pero conservan un marcado espíritu emprendedor y mercantil. Una historia fundada por los puritanos y moldeada por la cercanía a la posesión canadiense de Gran Bretaña, caracterizado por el avance en la dirección del progreso social.
Los sureños son un pueblo profundamente religioso, mayormente perteneciente a sectas bautistas, presbiterianas y otras iglesias escripturalistas. Valoran la autosuficiencia, la experiencia de vida y desconfían de la autoridad superior. Su historia fue moldeada por un estilo de vida agrario y la dominación de Estados Unidos entre 1800 y 1860, dándoles un sentido de derecho a la identidad estadounidense y orgullo en los primeros días del país, contribuyendo a un fuerte conservadurismo social. Los habitantes de Utah Y eran los esclavistas también. y los mormones estadounidenses son un grupo muy religioso, pero pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, una secta a veces cuestionada por otros grupos cristianos de Estados Unidos. Originalmente, una ramificación de Nueva Inglaterra, los habitantes de Utah demuestran un conservadurismo pragmático más comunalista y progresista que el populista o individualista comúnmente visto en el sur. La suya es una historia de resistencia y supervivencia ante la persecución, siendo forzados a huir cada vez más al oeste por la oposición de autoridades estatales y turbas enfurecidas. Al observar a los tres pueblos, las experiencias que los crearon están tan distantes que no se les puede considerar una sola nación, a pesar de sus orígenes étnicos compartidos. En muchos sentidos, es como comparar alemanes con austriacos. Aunque comparten un origen étnico, sus experiencias históricas y culturas han divergido significativamente. Aunque se podría argumentar que las circunstancias en los Estados Unidos, la enorme escala del país solo ha exacerbado e intensificado estas divisiones. En los debates sobre la Propone que Estados Unidos tiene varias naciones, entonces. asimilación, se suele mencionar la perfecta asimilación de los germanoamericanos. Pero, ¿a qué se asimilaron realmente? ¿Según qué estándar? Este argumento, más a menudo que no, simplemente surge de una posición de no poder reconocer las diferencias físicas entre un alemán y un anglo. Pero cuando te adentras en la cultura, ves que las diferencias están allí. La asimilación de los alemanes trató con una o quizás dos facetas principales de la identidad alemana, y eso fue el idioma y la lealtad nacional. No hubo esfuerzo por cambiar o borrar el hábito, la fe o la historia de los germanoamericanos para hacerles creer que eran anglosajones, solo para que fueran más cooperativos con la política estadounidense. El estándar de asimilación es el esperado de un imperio, no de una nación. No es una demanda para convertirse en uno de nosotros, sino un llamado a jugar para nuestro equipo. Esto se refleja también en los esfuerzos modernos de asimilación estadounidense, especialmente con los hispanoamericanos. La realidad es que los angloamericanos no podían asimilar ni siquiera a otros angloamericanos. Los germanoamericanos han experimentado matrimonios mixtos y adopción de costumbres angloamericanas en cierta medida, pero en general mantienen sus propias identidades distintas, principalmente en el Medio Oeste y las tierras interiores del corazón de Estados Unidos. Los alemanes del Medio Oeste se dividen entre los que habitan el valle del río Ohio del norte y los que viven en las costas de los Grandes Lagos. Los primeros han sido moldeados por una historia y estilo de vida agrarios, mezclándose con las poblaciones anglo- y escocesas irlandesas de los Apalaches. Los ohioanos, habitantes del valle del río Ohio, son típicamente reacios al riesgo y más aislacionistas que los anglosajones, similar a otros grupos germanoamericanos. Los ohioanos tienen un trasfondo religioso diverso, pero predominantemente evangélico. Deben sus orígenes a las primeras olas de asentamiento alemán desde el Palatinado alemán, siendo responsables del concepto de la ética laboral del Medio Oeste. Los Pero si están mezclando, ¿cómo sería una nación aparte, no? germanoamericanos, en los Grandes Lagos, en cambio, están influenciados por una historia urbana y la mezcla con otros grupos mayormente católicos, como los irlandeses, polacos y franceses. Suelen ser más radicales en política que sus pares de Ohio, viniendo en oleadas posteriores del sur y este de Alemania, y participando más activamente en la política de Estados Unidos. En el corazón del interior, los germanoamericanos del corazón, originalmente del norte de Alemania, trajeron su fe luterana, y aunque muchos aún la conservan, una gran parte de la población adoptó otras fes protestantes en generaciones posteriores, aunque permanecieron distintamente principales en lugar de evangélicos como sus contrapartes de Ohio. Mantener un estilo de vida agrícola fue crucial para muchos de los primeros colonos en esta región, ya que la industrialización en Alemania y Europa marginaba gradualmente a los agricultores. Las vastas tierras de Estados Unidos y su relativa libertad resultaron más atractivas para muchos agricultores alemanes, cuyas alternativas eran buscar un nuevo empleo o emigrar a otro país grande como Rusia. Aunque socialmente conservadores, los habitantes del corazón desconfían de la autoridad superior, como los sureños, y tienden a apoyar a figuras populistas. Como puedes ver, las historias de estos diversos pueblos por sí solas pintan una imagen de no una nación en ascenso y crecimiento, sino varias naciones, con sus propias historias, llegando a ocupar la misma tierra, y cooperando entre sí no como un solo pueblo, sino como un solo país. De nuevo, un imperio esencial de personas unidas por una identidad laxa se reduce a un lenguaje, sistemas legales y políticos comunes, y una obligación de unirse en torno a la bandera cuando la unión está amenazada. El término nacionalismo estadounidense es inapropiado, ya que no existe una única nación estadounidense. Un sentido de orgullo compartido, unidad y fortaleza, entre las diversas personas que componen esta unión, podría llamarse unionismo estadounidense, o más coloquialmente, patriotismo. El patriotismo no está vinculado a ningún sentido de nación, pueblo o cultura. El patriotismo se refiere al sentido de lealtad y devoción hacia un país, y el origen del término... No sé, esa idea de que no existe una nación estadounidense me parece un tanto difícil. se relaciona con referirse a alguien como un compatriota.
Algunas interpretaciones se han referido específicamente a personas de un linaje compartido, pero generalmente a lo largo de la historia, el término ha sido sinónimo de lealtad a un estado o tierra. Si sigues el canal, probablemente me hayas oído hablar del utaísmo, la idea de redibujar las fronteras estatales para que reflejen mejor a la gente de Estados Unidos, no solo según las naciones, sino también las distinciones dentro de ellas. Así, podrías tener estados adaptados a necesidades, estilos de vida, economías y entornos específicos, permitiendo que el sistema de federación en el que se construyó Estados Unidos realmente haga su trabajo, no proporcionar este gran grado de poder a los estados con fronteras arbitrarias, sino asegurar que esos poderes sean ejercidos por la gente con estados representativos de sus propios intereses distintos. Siempre que hablo sobre las diferencias culturales más profundas en los Estados Unidos, debo aprovechar para discutir brevemente el utaísmo. Creo que un reajuste de las fronteras estatales realmente contribuiría en gran medida a hacer de los Estados Unidos una federación más funcional y menos dividida con menos combatividad sobre cuestiones culturales. Si te interesa aprender más o iniciar tu propio capítulo de utaísmo, visita el sitio web y el canal de YouTube vinculados en la descripción. En resumen, existe gran confusión sobre la identidad estadounidense. Es posible que comúnmente escuches a las personas identificarse como nacionalistas americanos o patriotas americanos. Al igual que el ejemplo de Roma, hay mucha confusión en los Estados Unidos sobre lo que somos como personas. El celta ha dejado de reconocerse como celta y el griego ha dejado de reconocerse como helénico. Si alguien saliera a las calles de Nueva York y predicara a todos que no son estadounidenses, sino neoyorquinos, probablemente recibirían algunas miradas extrañas. Puede que a algunos les interese, pero sería raro. No se registra de la misma manera. Pero si alguien hiciera lo mismo, pero digamos, nosotros los neoyorquinos somos los verdaderos americanos, y los sureños no son verdaderos americanos, los californianos no son verdaderos americanos, los tejanos no son verdaderos americanos. Bueno, por alguna razón, eso resuena un poco más en las personas. Los tejanos afirman ser los auténticos americanos. Cuando los sureños dicen, somos los verdaderos americanos. Cuando los floridanos dicen, somos los verdaderos americanos. Cuando los habitantes del centro del país dicen que son los verdaderos americanos. Cuando los californianos dicen que son los verdaderos americanos. Creen hasta cierto punto que la suya es la verdadera cultura de este país. Y lo que eso se traduce es que reconocen que su cultura es diferente. Es excepcional y sobresaliente. Pero con la excepción de quizás los tejanos y los sureños, que tienen un rasgo de independencia, porque por supuesto Texas fue una vez independiente, porque los sureños se separaron de la Unión en un momento, tienen esta sensación de otredad, donde pueden identificar eso. Pueden atribuirle una identidad pasada. Y este es un sentido más profundo de conexión que muchas personas anhelan y luchan por entender por qué está ausente en la escena nacional. Y se inventarán todo tipo de excusas por las que no está allí. Porque, a diferencia del nivel nacional, esencialmente a nivel imperial, no tienes lo que tienes a nivel local. No tienes una situación en la que tu vecino piense de la misma manera que tú, haya vivido en el mismo entorno en el que has vivido, probablemente haya trabajado en los mismos trabajos en los que has trabajado, donde sus familias llegaron bajo las mismas circunstancias que llegó tu familia, donde sus familias tienen los mismos sueños, donde tú y tus vecinos tienen los mismos sueños. Aunque no estés de acuerdo, puedes hallar valores compartidos y un terreno común. Te entiendes el uno al otro de una manera que nadie más de ninguna otra parte del país realmente comprende. Eso es verdadero nacionalismo, o al menos los primeros pasos hacia él. El reconocimiento de una nación de sí misma, poder darse ese nombre, ese es el primer paso. Es difícil, si no imposible, sentir esa misma conexión a nivel nacional. Lo que puedes sentir, de nuevo, es ese patriotismo. Puedes sentir una profunda lealtad al Estado, una admiración por esta entidad con la que quizás no tengas ninguna conexión real, cuya historia es amplia y abarcadora e incluye varios grupos diferentes. Y quizás incluso hayas desarrollado algún mito de que tu grupo, que tu nación, fue quien construyó la totalidad de ello. A menudo ves esto, y lo digo como católico estadounidense que soy. Muchos católicos intentarán amplificar el papel que los católicos jugaron en los primeros días coloniales de los Estados Unidos, cuando realmente no teníamos demasiado papel en aquellos días. Incluso nuestra colonia de Maryland nos fue arrebatada rápidamente, y aun en una colonia relativamente tolerante como Pensilvania, no nos trataban muy bien. Nuestra historia realmente no comienza hasta décadas después, pero eso sigue siendo nuestra historia, y podemos aprender de ella. Algo de lo que podemos estar orgullosos, en lugar de intentar fingir que fuimos nosotros los que llegamos a Virginia o a la bahía de Plymouth. Es un poco extraño, y no somos los únicos que hacemos esto. Como dije, hay varios grupos que hacen esto, ya sean los sureños, los afroamericanos, los hispanoamericanos también han desarrollado un poco de un mito, donde, porque tienen algún antepasado amerindio, sienten que tienen, de nuevo como todos estos grupos, algún grado de derecho a toda la historia del país, en lugar de centrarse en su historia y tener orgullo en eso. Eso es el imperio contra la nación. El imperio confunde la identidad de las diversas naciones que lo componen. Ahora, por supuesto, algunas personas mencionan que este sentido de
Nacionalidad. Este reconocimiento de la identidad nacional entre las personas que componen los Estados Unidos solo sembraría más división. No lo sé, muy bien. Acá, bueno, viene hablando de que son varias naciones dentro del mismo país, pero a mí me sigue pareciendo que Estados Unidos, como todo, es una nación. Tiene símbolos comunes, tiene una historia, queriendo o no, de forma general común, y tiene una lengua común, tiene varias cosas en comunes que se desarrollan como una nación, ¿no? Por más que uno vino antes y otro vino después, trajo su religión de forma general, están compartiendo cosas comunes que son símbolos de una nación, según la sociología, todo eso. Claramente no. Claramente ya somos un país muy profundamente dividido. Y el sentido de la diferencia ya se siente, ya sea que le pongas un nombre o no. Pero la diferencia es cuando le pones un nombre, cuando lo reconoces, cuando reconoces que de aquí a aquí somos un pueblo con nuestra propia historia y tenemos nuestros propios intereses. Entonces puedes comenzar a idear una política que esté hecha a medida para apaciguar a esa población, que esté hecha a medida para darles lo que quieren y necesitan para prosperar. Así es como deben funcionar las federaciones. Ves cosas así en países como Rusia, o China, o India, donde se reconoce a los diversos pueblos que lo componen. Estos países grandes no colapsan. En el caso de Rusia, les dan a estas poblaciones un... Creo que acá viene para defender el utaísmo, esa mayor división de Estados Unidos, pero no sé si eso funcionaría bien. ¿Cómo dividiría las regiones? Sería mucho más difícil. Eh, la traducción tiene un par de fallos. En el caso habla de... se refiere al sur de Estados Unidos y me encanta ese tema. Bueno, un gringo aceptando que Estados Unidos es un imperio. Mira. Mi pregunta es, viendo que estas nuevas federaciones imperiales son más estables que los imperios monárquicos, en todo caso los imperios se dividen en los Estados Unidos, nación que los conforma cuando entraron en declive, eso pasará con las federaciones imperiales, cuando pasará. El mismo nombre, el mismo nombre sin nombre los dice, Estados Unidos, Países Unidos. No sé, me parece que sigue, por más que dice acá todo, me parece que sigue siendo una nación igualmente. No sé qué piensan ustedes. Deja en los comentarios qué piensan ustedes de todo eso. Fue un video un tanto largo, pero repitiendo la misma idea de que Estados Unidos no es una nación, y sí varias naciones. Puede ser que fue realmente fundado por gente que vino de varias naciones y conformó lo que es Estados Unidos hoy, pero hoy es una nación. Muy diferente, por ejemplo, como dije al inicio, los kurdos, los turcos, que sí, son dos naciones diferentes dentro del mismo país, pero no creo que eso es el caso de Estados Unidos. Muy bien, deja los comentarios, yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil, y si quieres ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal.